Buenas tardes, Sebastián Rivera Mir. Buenas tardes. Está por aparecer el libro Edición y Comunismo que vas a publicar por la editorial La Contracorriente, y en donde evalúas el papel de las editoriales comunistas en un sentido amplio en los años 30. ¿Qué nos podrías decir de esto que viene a continuación, Sebastián? Bueno, este libro de alguna manera recupera los últimos 4 o 5 años de trabajo que he venido realizando sobre el mundo editorial, sobre todo sus vínculos con el comunismo. Y una cosa importante es que lo primero que asumo es la idea del comunismo como un movimiento, no solo como un partido, y creo que es interesante analizar las editoriales en esa perspectiva, cómo van generando un cúmulo de organizaciones que están planteándose la necesidad de editar desde el comunismo, pero que no son necesariamente partidistas, no pertenecen necesariamente al partido. Por ahí recupero la experiencia de la editorial del partido, propiamente tal, pero veo cómo se inserta en este ámbito más amplio de editoriales comunistas en el sentido de un movimiento. Creo que eso es como la gran fortaleza del texto. Sebastián, estamos en los años 30, el comunismo, como tú dices, es un movimiento amplio, cada vez más amplio, en donde la lectura y la producción impresa tienen un lugar central. Periódicos, el famoso periódico El Machete, pero también hay boletines, pero también hay revistas, pero también hay libros. ¿Cuál es el lugar del impreso dentro de esto que podemos llamar la cultura comunista en los años 30? Yo para el libro trato de prácticamente convertir en sinónimos editar y militar. Me parece que no hay militancia comunista en los años 30 por lo menos, y yo creo que incluso posterior, y no hay militancia política, me parece, sin el desarrollo de la actividad editorial. Y esto en un sentido amplio, o sea, no significa que tú estás detrás de las prensas sacando material, sino que distribuyendo, haciendo circular, leyendo y haciendo comentarios, vendiendo, distintas actividades que tiene el mundo editorial. Todas ellas se encuentran entrelazadas con lo que significa militar. Entonces, por ejemplo, uno ahí reconstruye las primeras historias de estos militantes en los años 20, principios de los 30, y la mayoría llevaba bajo el saco un folletito, un pequeño grupo de volantes para repartir. Era prácticamente obligación del militante estar vinculado con las tareas de lo que significaba editar, en un sentido amplio. Sebastián, en el libro que vas a publicar próximamente analizas varias experiencias editoriales. Me gustaría que nos hablaras de una que es Frente Cultural, ¿no? De los hermanos Navarro, que son muy importantes porque con ellos llega El Capital, con ellos llega Rosa Luxemburgo, ¿no? Es decir, estas ediciones y muchas más cosas. ¿Qué nos puedes decir de Frente Cultural? Frente Cultural, Ediciones Frente Cultural, es una de las editoriales, librerías más importantes de la izquierda mexicana desde prácticamente 1910, 1912, que se instala Navarro en el centro de la ciudad. Primero se instaló con un pequeño puestito en el mercado del Volador, que lo van a hacer desaparecer hacia fines de la década del 20, cuando él se va a trasladar a la calle Seminario, y que es el momento en el que va a pegar el salto de ser una librería que tenía temas sociales, que tenía vínculos con una izquierda anarcosindicalista, socialista, a ser una editorial. Va a lograr atravesar, digamos, esta barrera que era muy común en el momento de transformarse de librería en editorial. Y eso le permite, al principio sobre todo, recuperar para sí muchos textos de la Internacional. O sea, la gran mayoría de lo que hace al principio es la recuperación de folletos que vienen directamente desde la Internacional, que se les hace una portada y contraportada acá en México, y él los lanza como un producto mexicano. Eso es interesante porque no es una editorial del partido propiamente tal, comunista, pero está de alguna manera dando difusión a todo lo que la Internacional genera en español.
Y ya en la década, o sea, ya avanzando la década del 30, cada vez va a ir asumiendo más complejidad su propio trabajo, y entonces van a empezar a hacer traducciones, van a empezar a hacer libros más complejos, va a sacar literatura mexicana propiamente tal, relacionada con el comunismo. Entonces va a ser una editorial que va a, de alguna manera, marcar ciertos ritmos de lo que se viene desarrollando en la izquierda, en la izquierda comunista, de lo que significa editar. Por eso creo que es una editorial señera, que hay que más o menos muy importante, porque marca de alguna manera las pautas. Entonces este desarrollo que va a llevarla a vender, según ellos, casi 1 millón de libros, de ejemplares, digamos, en el año 37, va a ir apagándose hacia el año 39 con la muerte de Daniel. Y con la muerte de Daniel se va a inaugurar lo que se va a conocer después como Colección Daniel, que va a ser la reedición de los libros que se habían sacado durante los años inmediatamente anteriores. De ahí en adelante, a partir de 1940, la editorial va a cambiar muchísimo en términos de línea de trabajo. La librería no va a seguir vendiendo cosas sociales, sobre todo sobre la izquierda latinoamericana, pero la editorial va a tener un giro bibliofílico, que lo va a llevar a tener como una especie de recuperación de las grecas coloniales, como todo un tema mucho más conservador respecto a qué se está publicando. Ese es como, en resumen, es una historia, digamos, de este primer periodo de lo que significa la editorial Frente Cultural, que después, en los años 40, en retruécano, digamos, del proceso, ya no va a decir frente, sino que va a decir fuente cultural. Hay un cambio pequeño de una letra, pero que es importante en términos ideológicos de lo que se está publicando. Si quieres te muestro algunas cosas. Eso sería muy bueno. Creo que aquí mismo las tengo. No sé si esto vaya a salir en cámara, pero... Sí, claro que tendrá que salir, porque es importante. Por ejemplo, entonces aquí tenemos una publicación de los años... Un poco más arriba, ahí. Una publicación de los años 30, de mediados de los años 30. Es un libro que está firmado por Stalin, sobre Lenin. Es un clásico, digamos, de la internacional. Y este es un libro típico de Frente Cultural. Y después nos vamos a este mismo libro, que está hecho por Fuente Cultural en los años 40, y si uno se fija en el título, por ejemplo, ya no tiene a Stalin como principal autor. Claro. Ahí esos son unos giros que da esta misma editorial. Sebastián, uno de los temas que tú como académico investigador has trabajado es el de la circulación. Y las editoriales mexicanas efectivamente tenían contacto con lo que se producía, las editoriales comunistas, ¿no? Lo que se producía tanto en Estados Unidos como en el sur del continente. ¿Qué nos puedes decir de estos vínculos que generalmente se denominan transnacionales de las ediciones? Bueno, es súper interesante ese tema. Primero hablemos del sur, digamos. En el sur hay una presencia mexicana muy importante. Uno lee los testimonios de los principales líderes del comunismo latinoamericano y se da cuenta de que muchos se formaron con la literatura que se producía en México, y en ese sentido la inestabilidad política argentina, por ejemplo, que había sido como el centro neurálgico de la producción editorial durante los años 20, en los años 30 decae hasta por lo menos el 37, 38, y eso permite a México asumir un papel muy relevante en la producción continental en América Latina de los libros comunistas. Ya a partir de los 38, 39, Argentina va a recuperar rápidamente el sitial que tuvo durante la década del 20, sobre todo porque Argentina se va a preocupar mucho de los temas nacionales, de los temas de los países, en términos de la producción editorial. Mientras que México, durante esta década, tuvo siempre una marcada tendencia a los temas internacionales. O sea, este mismo libro que ya te mostré de Lenin, por ejemplo, de Stalin, tiene una preocupación México por los grandes temas y no se mete tanto la producción comunista en las problemáticas locales. Ese va a ser un problema, digamos, de la editorial mexicana. Y en su relación con Estados Unidos, que es otro gran tema, es súper interesante que la presencia de estadounidenses, Alexander Trachtenberg o Browder mismo, permite
con dinero que de alguna manera se haga una producción mayor en el asunto mexicano, en el contexto mexicano. Incluso Editorial Popular va a retomar un modelo establecido en Estados Unidos por el Partido Comunista local el Partido Comunista de Estados Unidos, que tiene que ver con no regalar los libros, sino que venderlos. Porque en un principio se planteaba la necesidad, digamos, de regalarlos como parte de la propaganda, pero son los mismos estadounidenses que llegan a México que dicen no, mejor es venderlo porque lo regalado no se valora. Y hay dos elementos de la venta del libro, que se valore primero el objeto en sí mismo y que permita de alguna manera a los militantes más pobres de la cadena, digamos, del comunismo sobrevivir, porque con la venta de los libros de alguna manera tenían una entrada y eso los transformaba en una especie de militantes profesionales. Entonces está muy asociado a la profesionalización de la militancia las prácticas editoriales. Entonces es interesante esta doble vínculo, digamos, con Estados Unidos como una especie de benefactor y a la vez de impulsor de ciertas líneas, y con América Latina como uno de los fundadores, digamos, ideológicos del comunismo. Digamos, en este periodo, en esta etapa, estamos hablando de los años 30, hay algo con respecto a la relación con Cuba que siempre es importante en el tránsito, sobre todo desde Europa o sobre la propia España. ¿Tú has encontrado algún vínculo? Recordemos que en la época de la guerra, Wenceslao Roses es el gran traductor, con seudónimos a veces, ¿no? de las grandes obras de Marx, El Capital claramente, ¿no? ¿Qué de esa influencia podemos encontrar acá, o es muy temprano todavía? Hay un mito, digamos, que el mito construido desde la izquierda de que es lo que trato de alguna manera de cuestionar en el libro, de que de alguna manera llegaron los españoles y hicieron surgir, digamos, este boom editorial mexicano. Y lo que creo demostrar en el libro es que ya había muchísimo movimiento en términos editoriales, muchísimas empresas editoriales del partido, empresas independientes, empresas semi vinculadas al partido, un mapa complejo respecto a las editoriales, en el cual cuando llegan los españoles a partir del 39 se van a desarrollar y las van a fortalecer. Pero este mundo editorial ya existe, ya es preexistente a esta llegada. Lo que sí sucede es que llegan mucho, con el exilio español, llegan muchos expertos en términos de tipografías, en términos de traducción, en términos de las múltiples ocupaciones que tú tienes en el mundo editorial. Y eso viene a fortalecer distintos espacios. Por ejemplo, hay un tema con las traducciones. No con las traducciones, sino que con la formación. Porque, por ejemplo, un cajista, para formar en algún idioma extranjero, no podía en México hasta cierta etapa. Entonces, la llegada de estos extranjeros permite publicaciones en idiomas desconocidos, no para los traductores, porque no había problema en traducirlos, pero el cajista tenía que saber el idioma, claro, para poder formar los libros. Entonces, eso empieza a complejizarse ya con la llegada de los españoles y la gran potencia que va a permitir a México transformarse en uno de estos emporios editoriales del comunismo durante los años siguientes. Pero yo creo que las bases sustanciales de ese fenómeno ya están instaladas en la década del 30. Tenemos más o menos unas 20, yo creo que tal vez si uno fuera un poco más meticuloso, yo en realidad no era mi intención hacerlo, pero si alguien se pusiera a contar exactamente los esfuerzos editoriales, debe haber unos 30 o más esfuerzos de pequeñas editoriales que tienen 1 o 2 libros, o otras que tienen más, o 200 como llega a tener, creo yo, Editorial Popular, por ejemplo. Entonces hay un mundo ahí bastante movido respecto a lo que significa el mundo editorial. Sebastián, justamente esta serie de entrevistas que estamos haciendo tienen que ver con el centenario del Partido Comunista, y me gustaría mucho que nos platicaras en términos generales sobre Editorial Popular, ¿no? Una editorial, digamos, propiamente identificada con el partido, ¿no? Más allá de estos esfuerzos que podían ser muy importantes, periféricos, ¿no? al partido. Entendiendo que en los años 30 está el Partido Comunista saliendo de la clandestinidad, a la que la metió el Maximato, que viene un periodo muy complicado, con Cárdenas, en un primer momento no está claro qué está pasando y después se suman, ¿no?
¿Qué lugar tiene, qué has encontrado tú de Editorial Popular? ¿Qué leían, qué publicaban, qué traducían? ¿Qué es lo que hay ahí? Es interesante que Editorial Popular, primero, no surge de la nada, sino que hay al menos 4 o 5 intentos previos de formar una editorial del partido. En algún momento esto de alguna manera trató de realizarlo Ediciones Frente Cultural, o sea, de alguna manera en el partido concibieron a Ediciones Frente Cultural como una herramienta propia del partido, aunque no fuera así. Hay otras editoriales, Lenin por ahí, Dialéctica, hay varias editoriales que de alguna manera trataron de transformarse en la herramienta propiamente tal del partido para las publicaciones. Y en 1937, es interesante, se junta un venezolano exiliado, Salvador de la Plaza, un francés nacionalizado mexicano, que había trabajado en el Machete, y había sido librero, por ejemplo, y se junta Alexander Trachtenberg y deciden impulsar la Editorial Popular. Y como te contaba hace un rato, ellos deciden, primero Salvador de la Plaza quería regalar los libros, y Trachtenberg dice, no, esto no se regala, se vende para que la gente lo asuma como propio, y para eso tiene que tener un valor. Aunque este valor sea muy barato, realmente los libros de Editorial Popular, en comparación con los de Ediciones Frente Cultural o Editorial América o las editoriales que uno encuentra, son muy baratos, son 5 centavos, que era realmente algo importante para los militantes porque nadie ganaba mucho dinero, pero en comparación con otros libros eran muy baratos. Entonces se opta primero por tener la construcción de un libro muy barato. Y lo otro es la idea de la biblioteca, que es como transversal en el esfuerzo comunista. Los libros no se van a vender solos, o sea, no se va a vender un ejemplar aislado. Es la idea siempre de construir una biblioteca comunista, de construir una especie de lugar donde el militante encuentre todos los saberes. Entonces, la editorial en un principio va a tener esa vocación de transformarse en la biblioteca del militante. Por lo tanto, cuando se instruyan los planes, se va a tener la idea de hacer libros teóricos, libros ideológicos, libros sobre economía, sobre sociología, sobre la realidad mexicana, pero también incluir libros sobre literatura, que era uno de los grandes déficits que se veía en el mundo comunista, y así, digamos, que el Editorial Popular se transformara en la biblioteca del militante. Ese era como uno de los objetivos de la construcción de esta editorial. Muy interesante esto que dices, porque recordemos que en los años 30 la Unión Soviética expresa el triunfo del progreso, ¿no? Y de la ciencia, digamos, por fuera del capitalismo, y hay también intentos siempre de ampliar el universo del conocimiento del militante, ¿no? Sí, yo lo contrasto mucho con 2 imágenes que uso en el libro, que una es esta imagen típica de Tina Modotti, donde están unos campesinos leyendo el Machete, que es una imagen muy bonita porque está alguien sosteniendo el periódico y están los campesinos alrededor. Es una imagen de fines de los años 20, principios de los años 30. Es una lectura colectiva, es una lectura desordenada, es una lectura al pasar del trabajo, no es una lectura concienzuda. Y uno cuando ve las imágenes de los fines de los años 30, principios de los 40, sobre ese mismo tema, son imágenes del trabajador estudiando, del trabajador leyendo individualmente, del obrero que está en un centro de estudio que se ha construido por el partido o por el sindicato. Entonces hay una lectura muy distinta, en esa década hay un tránsito de esas lecturas libres, muy ricas de los militantes porque estaban hechas al fragor de la batalla, a una lectura distinta, que yo no sé si tenga más o menos riqueza, pero que ya es una lectura muy ordenada, muy diseñada para que tenga buena recepción el mensaje que está tratando de mandar el mundo comunista a sus lectores. Sebastián, para ir cerrando, también trabajas en el libro una editorial muy importante que fue América. Solo para recordar, Editorial América fue la primera editorial después de las alemanas que publicaron textos como los manuscritos del 44 de Marx, ¿no? En las traducciones de Alicia Rull, ¿no? Que ya viene el exilio alemán y contribuye también a ese mundo de la editorial comunista. ¿Qué nos puedes decir de Editorial América?
Editorial América es un mundo que está muy asociada a la personalidad de su director, que es Rodrigo García Treviño, un personaje bastante controversial en la década del 30. Y Editorial América tiene la fortaleza de quizás publicar los libros más refinados de marxismo durante la época, las lecturas más complejas, las lecturas más menos dogmáticas están en Editorial América, con libros como los que tú mencionaste ya de Marx, o con Educación y lucha de clase de Aníbal Ponce, y así tenemos... Henri Lefebvre, que es la dialéctica, aparece, ¿no? Muy pronto ahí. Exacto, aparecen un montón de libros muy interesantes. Yo creo que sería como quizás el punto más fuerte del marxismo comunista mexicano. Pero su director es un problema, digamos, porque tiene conflictos con el comunismo, tiene conflictos con Lombardo, tiene conflictos con los trotskistas, tiene conflictos con el gobierno. Entonces eso hace que de alguna manera la editorial transite en aguas muy turbulentas, muy criticadas. Entonces una de las prácticas de este personaje es modificar los prólogos. Entonces corta los prólogos a algunos libros y hace prólogos de la misma extensión para reinsertárselos, para de alguna manera darle a los libros su propio contenido, o corta los finales. Por ejemplo, hay un libro que dice, de materialismo, que dice que finalmente que la salida para todos los problemas del mundo es el comunismo y es la Internacional Comunista. Entonces lo que hace García Treviño es cortar ese final y sacar el párrafo. Entonces lo acusan, el Partido Comunista lo acusa de ser un manipulador, de comprender la edición como el uso de las tijeras y de la censura. Entonces es una figura bastante complicada, aunque Editorial América sí, yo creo que es uno de los esfuerzos más relevantes del periodo, y que dialoga mucho con las otras editoriales además. O sea, porque lo que hay aquí en este periodo es una construcción de red editorial. O sea, por eso el libro, digamos, porque no hay una sola editorial que esté desarrollando un esfuerzo, sino que son una por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por allá, que están de alguna manera cuestionándose entre sí, dialogando, que están debatiendo a través del libro y que están construyendo creo yo, un movimiento comunista que va más allá incluso de lo que está practicando el propio partido. Parece que eso es relevante. Este contexto de diversidad, de pluralidad del comunismo, que lo hace transformarse en algo vivo y en algo que está de alguna manera tratando de enfrentar problemáticas muy diversas en el plano cultural. Para cerrar, Sebastián, los sujetos, ¿no? Digamos, ¿quiénes son los que están haciendo este trabajo? ¿Y quiénes son los que lo están leyendo, ¿no? ¿Qué has encontrado tú sobre estos sujetos que van voluntariamente, porque la mayor parte de ellos no son negocios muy rentables, ¿no? Podemos suponer, pero están ahí intentando hacer autogestivamente muchas veces, otras veces con mediaciones, por supuesto, pero poniendo a disposición de un país que está en ebullición, que está en una revolución, este tipo de literatura. Los sujetos es un tema muy interesante. Yo creo que también había mucha preocupación del mundo editorial, sobre todo de los directores editoriales, sobre los sujetos. Entonces por ejemplo, si uno ve cualquier ejemplar del Machete o ejemplar de La Voz de México, hay una presencia de los lectores o de los vendedores en las primeras páginas, en las portadas. Este fue el mayor vendedor del Machete durante tal mes, o este fue uno de los lectores, este fue en las fotografías, uno los ve a la gente leyendo. Hay una preocupación, y eso incide fundamentalmente en que también hay un tratamiento de tratar de guiar las lecturas. Hay concursos, por ejemplo, de interpretación. Hay formas de leer, especies de manuales de cómo leer un determinado tratado, de cuáles son las partes importantes y cuáles no. Entonces hay una preocupación de los actores por quién está leyendo. Y eso creo que es muy particular del periodo, muy particular de tratar de hacer unas lecturas concentradas. Por eso, por ejemplo, los libros, si uno se fija, los libros de Editorial América sobre todo, o incluso los de Frente Cultural, algunos, tienen márgenes más anchos, tienen una letra más espaciada. Y eso no tiene que ver con la construcción de una caja determinada, de algún técnico, sino que lo que buscaban esos libros era convertirse no en lecturas, sino que en manuales de estudio. Que eso es, creo que yo, lo importante. Porque
buscan construir un militante muy específico en determinado periodo. Creo que esa es la clave para entender por qué se están produciendo tantos libros, por qué se están lanzando y por qué están estas disputas por el campo editorial dentro del comunismo. Bueno, pues te felicitamos, Sebastián, esperamos la aparición de ese libro. Esperemos llegue lo antes posible al mercado. Te agradecemos. Hasta luego, Sebastián.